Hermanos y hermanas, ¿tenéis idea del peligro espiritual que pasa cada día sin abrir la Biblia, incluso si afirmáis ser cristianos? Quizá nadie te lo haya dicho tan claramente, pero hoy necesito, como pastor que ha visto mucho durante décadas caminando, tocar una herida que muchos ocultan incluso a sí mismos, el abandono silencioso de la palabra de Dios. Incluso puedes seguir yendo a misa, puedes seguir rezando de vez en cuando, incluso puedes llevar un rosario en el bolso. Pero si tu Biblia sigue cerrada, polvorienta, olvidada en un cajón o en una estantería, hay una puerta abierta en tu vida espiritual que el enemigo conoce muy bien. La palabra dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No es por falta de emoción, no es por falta de buena intención. Es por falta de conocimiento de la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Y el mayor ataque del enemigo, muchas veces, no es sacar a alguien de la iglesia, sino sacar la Biblia de la rutina diaria, robar el tiempo de la palabra, convencerte de que luego leeré, mañana empiezo, hasta que pasen los días y tu alma se vuelva más desprotegida, más débil, más confusa. Por eso, al principio de este mensaje, quiero preguntarte algo simple pero profundo. Si sientes, en el fondo, que Dios te está hablando con esas primeras palabras, escribe en los comentarios, ahora mismo, esta frase: quiero volver a la palabra de Dios. Escribe como una declaración de fe, como si dijera al Señor, reconozco, Dios mío, que he dejado a un lado tu palabra, pero hoy quiero empezar de nuevo. No es solo para ayudar al vídeo, es un gesto espiritual. Es como si firmaras un nuevo compromiso con la Biblia antes del cielo. Queridos amigos, hoy quiero hablaros de algo que quizá nadie ha dicho nunca con tanta claridad. Lo que realmente ocurre en tu alma cuando dejas de leer la palabra de Dios. A lo largo de este mensaje quiero, con gran respeto y mucho cariño, pero también con toda franqueza, abrir los ojos a tres cosas. Primero, los peligros invisibles de abandonar las Escrituras. Cosas que suceden dentro, poco a poco, casi sin que te des cuenta, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que ya no eres el mismo en la fe. Segundo, las estrategias del enemigo para mantenerte alejado de la Biblia, porque no pienses que cada distracción, cada fatiga, cada imprevisto que aparece justo en el momento en que decides leerlo es por casualidad. Tercero, las poderosas promesas que Dios reserva para quienes regresan a la lectura diaria de su palabra, porque el Señor no expone una herida a la humildad, sino a sanar y restaurar. La palabra de Dios nos enseña en 2 Timoteo 3, 16, 17, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, instruir en la justicia, de modo que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. Eso significa, hermanos y hermanas, que cuando abandono la Biblia, estoy renunciando a la enseñanza que me protege del error, a la corrección que me aparta del camino equivocado, a la luz que muestra la voluntad de Dios para mi vida. Por lo tanto, todo lo que vamos a vivir juntos aquí no es mi opinión, no es solo la experiencia humana, es la palabra de Dios aplicada a tu realidad, para que no perezcas por falta de conocimiento, sino que vivas protegido por la verdad. Y quiero invitarte a vivir este momento, no como alguien que ve otro video, sino como alguien que entra en una especie de retiro espiritual con la Biblia abierta. Si es posible, coge tu Biblia y déjala cerca. Aunque no la abras ahora, solo tenerla a tu lado ya es un gesto, ya es una señal de que quieres poner la palabra en el centro de tu vida de nuevo. Y si sientes que necesitas esta gracia, también escribe tu amén en los comentarios como acto de fe diciendo, Señor, háblame a través de tu palabra. Hoy vamos a recorrer enseñanzas que si aceptas con humildad,
pueden cambiar por completo el rumbo de tu vida espiritual. Hablaremos del peligro de vivir muchos días con la Biblia cerrada, de las consecuencias espirituales que esto conlleva para tu mente, para tu corazón, para tu familia, y también sobre la forma segura de regresar a una vida alimentada, guiada y protegida por la palabra de Dios. En cada paso, en cada versículo, mi deseo es que te sientas acompañado, comprendido, no juzgado, sino llamado a dar un paso más allá en la amistad con el Señor. Mientras recorremos este mensaje juntos, te darás cuenta de que no se trata solo de leer un poco más la Biblia, sino de entender que tu supervivencia espiritual, tu protección e incluso la salvación de tu familia pasan por la forma en que te relacionas con la palabra de Dios. Quizá lo que tu corazón ha estado buscando durante años, significado, consuelo, dirección, liberación de ciertos ataques espirituales, esté en realidad oculto en las páginas que has dejado sin abrir. Y quiero decirte, Dios no te trajo aquí por casualidad. Quiere reavivar en ti el amor por las Escrituras. Así que, si este mensaje ya te está haciendo pensar, te pido con cariño, deja tu me gusta, suscríbete a este canal y activa la campana. No es solo una cuestión de plataforma, de algoritmo, es una cuestión de misión. Cada vez que haces esto, ayudas a la palabra de Dios a llegar a otros hermanos y hermanas que quizá, en este momento, estén pereciendo por falta de conocimiento, cargando con culpa, sufriendo ataques espirituales, viviendo en la ignorancia sin nadie que les explique la verdad. Te conviertes en un instrumento en manos de Dios para que la luz de las Escrituras alcance más corazones. Y te hago una promesa espiritual. Si te quedas conmigo hasta el final de este mensaje, dejando que la palabra toque tu corazón, haremos juntos una entrega muy especial al final. Pongamos tu Biblia, tu hogar, tu familia por delante de Dios, pidiendo la gracia de no vivir nunca más un solo día como si la palabra fuera un detalle opcional. Lo que escucharás hoy puede ser justo la respuesta que buscabas en silencio, en esa angustia de no entender por qué ciertas cosas espirituales iban tan mal. Por lo tanto, permanece hasta el último momento. Dios quiere usar esta palabra para empezar algo nuevo en tu vida. Hermanos y hermanas, permitidme empezar estableciendo una verdad que quizá nunca habréis oído con tanta firmeza. Ante Dios, no hay cristiano fuerte con una Biblia cerrada. No existe. Un cristiano que no se alimenta de la palabra puede incluso parecer fuerte por fuera. Puede que incluso tenga años en la iglesia, pero por dentro es frágil, vulnerable, como una casa construida sobre arena. La Biblia no es un libro opcional, no es un adorno familiar, no es un símbolo religioso que se deje abierto en un salmo sobre los muebles. La Biblia es comida, es una espada, es luz, es el fundamento de nuestra fe. Cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, no respondió al enemigo con opiniones, respondió con la palabra. En Mateo 4:4 dice: El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto significa que, para Dios, la palabra es tan necesaria como el pan que pones en la mesa. Así como tu cuerpo se debilita sin comida, tu alma se debilita sin las Escrituras. Y en el Salmo 119:105, la Biblia declara: Tu palabra es una lámpara para mis pies y luz para mi camino. Ve la fuerza de esta imagen. Sin la palabra, caminas en la oscuridad, tropiezas con cosas que no necesitabas, entras en caminos que te harán daño simplemente porque no tenías suficiente luz para ver. A lo largo de los años, siguiendo a tanta gente, he notado algo que se repite. Muchas crisis espirituales no comenzaron con un gran pecado. Comenzaron con un pequeño abandono diario de la palabra. Un día cansado aquí, otro día ajetreado allá,
una semana ajetreada, un mes sin darte cuenta, y cuando te das cuenta ya no tienes una Biblia en tu rutina. Quizá todavía reza, pero no se alimenta de la palabra. Sigue creyendo en Dios, pero no se deja corregir por las Escrituras. Sigue asistiendo a la iglesia, pero su corazón ya no se siente golpeado, consolado, ni iluminado por la voz de Dios en la Biblia. No leer la Biblia, queridos, es como tener pan fresco en la mesa todos los días y elegir ayunar y quejarse de debilidad. Dios te pone ante ti un alimento espiritual preparado, inspirado y vivo, pero tú, quizás sin darte cuenta, lo pospones, dejándolo para más adelante. Y mientras tanto, intenta enfrentarse a tentaciones, problemas familiares, ataques espirituales y crisis internas con su propia fuerza. Es injusto para sí mismo. El Señor ya os ha dado comida, ya os ha dado la espada, ya os ha dado a luz. Lo que a menudo falta no es que Dios hable, sino que abra la boca del alma para escuchar. Fíjate en que cuando empiezas a dejar la Biblia, algo dentro de ti cambia. Quizá ya te hayas dado cuenta. Empiezas a enfadarte más, a ser más pesimista, más carnal, más influenciado por lo que ves en la televisión, en las redes sociales, por las conversaciones que te rodean, que por lo que Dios dice. Y eso es exactamente en lo que quiero profundizar ahora contigo. Hermanos y hermanas, ¿alguna vez habéis notado que cuando os apartáis de la Biblia, vuestros pensamientos empiezan a volverse más confusos, más carnales y más pesimistas? No es casualidad. La mente que no es lavada y renovada por la palabra acaba siendo moldeada por el mundo, por las noticias, por miedos, por traumas, por opiniones humanas. La Biblia nos dice en Romanos 12:2: No os conforméis a este mundo, sino que os transforméis, renovando vuestra mente, para que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo se renueva la mente? Por la palabra que entra, que confronta, que ilumina. Cuando te alejas de la Biblia, tu mente queda vulnerable. Empieza a dar más espacio a pensamientos de derrota, de impureza, de desánimo, de incredulidad. Cosas que, cuando eras firme en la palabra, rechazabas fácilmente, de repente ganan fuerza en ti. El corazón se enfría, la voluntad se debilita, y lo que antes era un pecado claro se está volviendo relativo, no tan grave. Esto no ocurre de la noche a la mañana, sucede poco a poco, como alguien que se quita poco a poco las piezas de armadura en medio de la guerra sin darse cuenta del riesgo que corre. La imagen es esta: un soldado en el campo de batalla que empieza a quitarse el casco porque pesa, luego se quita el escudo porque está cansado, y después deja caer la espada porque cree que ya no la necesita, hasta que, cuando el enemigo ataca, está prácticamente desarmado. Cuando dejas la Biblia, espiritualmente, eso es lo que ocurre. Te quitas el casco de la salvación que protege tu mente, dejas caer la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, dejas a un lado el escudo de la fe alimentado por las Escrituras y estás a merced de dardos de fuego sin darte cuenta. Quizá estés viviendo justo eso: pensamientos confusos, dudas que antes no tenías, una tristeza constante, una sensación de fracaso, un aumento de las tentaciones, una facilidad para caer en los mismos pecados. No es solo psicológico, es espiritual, y a menudo no es solo porque la vida es dura, sino porque la mente no está protegida ni moldeada por la palabra. Y aquí, hermanos míos, hago una petición sincera, muy simple pero importante. Si este mensaje os está abriendo los ojos y sentís que necesitáis esta protección de Dios sobre vuestra mente, suscríbete a este canal y deja tu me gusta en este vídeo. Esto ayuda a que más personas que hoy están en guerra con sus mentes reciban esta misma luz de la palabra. Y si puedes, escribe en los comentarios: Dios me protege. Escribe como un grito, como una petición, como si dijeras: Señor,
quiero tu palabra de nuevo como armadura de mi mente y mi corazón. Ahora, déjame mostrarte algo aún más profundo. ¿De verdad crees que es casualidad que cada vez que decides leer la Biblia, algo se interponga? Te organizas, piensas, hoy voy a empezar, y de repente suena el teléfono, llega el mensaje, el sueño llega, aparece una cita de última hora, la cabeza se vuelve pesada, los ojos parecen cansarse más, la casa se pone más agitada justo en ese momento. Mi hermano, mi hermana, esto no es solo una coincidencia, tiene un nombre espiritual. La palabra de Dios nos dice claramente en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y poderes, contra los espíritus del mal esparcidos en el aire. Y en la parábola del siembrador, en Mateo 13:19, Jesús dice que cuando alguien escucha la palabra del reino y no la entiende, el malvado viene y arrebata lo que se ha sembrado en su corazón. El enemigo conoce demasiado bien el poder que tiene la palabra cuando cae en un corazón abierto. Por lo tanto, hace todo lo posible para que la semilla no se plante o, si se planta, no permanezca. Fíjate en la estrategia, distracciones constantes, fatiga exagerada al momento de leer, pereza espiritual que no aparece para otras cosas, falta de tiempo para la Biblia, pero tiempo sobrante para muchas otras cosas. ¿Cuántas veces has conseguido pasar una hora viendo las noticias, las redes sociales, la televisión, pero no 10 minutos con la Biblia? Esto no es solo debilidad humana, también es una guerra espiritual dirigida. Satanás no teme a quienes llevan una Biblia en sus manos, teme a quienes llevan la palabra en su corazón, a quienes meditan, a quienes la guardan, a quienes practican. A lo largo del día te lanza pensamientos como, leeré más tarde, hoy estás demasiado cansado, ni siquiera lo entenderás, déjaselo al cura, leer ahora no hará ninguna diferencia, y así va ganando terreno. Lo que comienza como un simple aplazamiento se convierte en un hábito de distanciamiento, y cuando te das cuenta, han pasado días, semanas, a veces meses, sin un contacto profundo y directo con las Escrituras. Mientras tanto, siembra mentiras, miedo, confusión, desánimo. Hermano, hermana mía, Dios os está revelando hoy una estrategia del enemigo que quizás actuó en vuestra vida durante años y que no habéis nombrado. Y por eso te lo digo con mucho cariño. No dejes este vídeo, no te distraigas, no vayas a otro contenido. Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo. Aguanta hasta el final, esta palabra es para ti. Quiere mostrarte cómo superar este sabotaje espiritual, cómo retomar una vida de intimidad con la Biblia, cómo cerrar estas brechas que se han abierto con el abandono de la palabra. Y a medida que avanzamos, si sientes que esta es tu lucha, si te das cuenta de que siempre pasa algo cuando decides orar con la Biblia, dile a Dios, justo ahí donde estás: Señor, quiero ganar esta batalla. Quiero amar tu palabra. No quiero vivir más con la Biblia cerrada. Y sigamos juntos, porque con cada parte de este mensaje, la luz de las Escrituras iluminará cada vez más las estrategias del enemigo y, especialmente, el camino de su victoria en Cristo. Hermanos y hermanas, y si os digo que Dios ya ha respondido muchas de las oraciones que creéis que nunca ha respondido, pero vosotros no habéis leído la respuesta, ¿cuántas veces has dicho, Señor, háblame, muéstrame lo que debo hacer, dame dirección? Y al mismo tiempo tu Biblia ha estado guardada en la estantería, días y días, quizá meses. Es difícil escuchar esto, pero necesito decirte con el amor de un pastor, gran parte de lo que hoy llamas el silencio de Dios es, de hecho, la carta sin leer de Dios. Dios habló, Dios guió, Dios prometió, Dios advirtió, pero la carta permaneció en el cajón. La palabra nos dice en 2 Pedro 1, 3, 4,
que el Señor ya nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad a través de sus promesas. Escucha bien, todo lo que necesitamos. Esto significa que no hay ninguna situación en tu vida, por muy compleja que sea, que esté fuera del alcance de la sabiduría de las Escrituras. Miedo, angustia, culpa, confusión, batalla espiritual, crisis familiar, duda de la fe. Para todo esto, Dios ya ha dejado luces, consuelos, advertencias, promesas. Pero si la Biblia permanece cerrada, te quedas rogando por una carta que ya ha sido enviada, mientras que todo lo que el cielo quiere es que finalmente la abras. Imagina a alguien que sufre de nostalgia, que llora porque siente que nadie le entiende, que le pide a Dios una palabra, una respuesta. Esta persona recibe una carta muy importante, enviada por el propio Señor, llena de amor, instrucción y promesa, pero la guarda en un cajón, quizá incluso con cariño, quizá incluso en un sobre hermoso, y nunca la abre realmente. De vez en cuando dice a otros: tengo una carta muy valiosa, pero el contenido, lo que realmente podría sanar y guiar, sigue siendo desconocido. Espiritualmente esto es lo que ocurre cuando dices que amas la Biblia, que la respetas, pero no la lees a menudo ni profundamente. En 2 Pedro 1, 3, 4, la palabra nos revela que a través de estas promesas nos convertimos en participantes de la naturaleza divina y huimos de la corrupción que hay en el mundo por las pasiones. Es decir, es a través de la promesa cumplida, conocida, meditada, creída, que te fortaleces por dentro, que ganas músculo espiritual para resistir el pecado, para soportar pruebas, para no contaminarte con aquello que destruye tantas almas. Cuando dejas de leer, no solo dejas de cumplir un hábito, sino que estás renunciando a promesas concretas que te ayudarían a superar precisamente lo que hoy parece imposible. Quizá te preguntes: pero Padre, ¿es posible que Dios ya me haya hablado y yo no me haya dado cuenta? Sí, es posible, y ocurre más de lo que crees. Dios habla por la palabra, y a menudo esperas una voz extraordinaria, una señal en el cielo, mientras el Señor ya te ha puesto delante, en la sencillez de las páginas de las Escrituras, exactamente lo que necesitas oír. Te dice: no tengas miedo, estoy contigo, convierte, perdona, espera, vigila, reza, busca primero el reino. Pero si la carta permanece cerrada, el corazón permanece inquieto, sin dirección, como si Dios estuviera distante. Queridos, quiero mucho saber hasta dónde llega esta palabra. ¿Desde qué ciudad me oyes ahora? Déjalo en los comentarios. Tu presencia me hace feliz y me ayuda a darme cuenta de cómo Dios difunde este mensaje en tantos lugares, tocando tantas realidades diferentes a través de la misma palabra. Y al mismo tiempo, es un testimonio mostrar que hay hermanos y hermanas de muchos ámbitos decididos a volver a la Biblia. Después de este primer giro, siento que necesitamos respirar juntos un momento y dejar que el sagrado peso de la palabra descienda sobre nuestros corazones. ¿Alguna vez te has parado a pensar que cada verso que ignoras sigue siendo cierto sobre tu vida, te guste o no? El hecho de que no leas no cancela la verdad, no suspende el efecto espiritual, no altera el criterio con el que Dios mira la historia. La palabra es palabra, leída o no, aceptada o no. Lo que cambia es si será una luz y un camino para ti, o solo un testigo el día del juicio. Jesús nos dice en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene a alguien que le juzgue. La palabra que he proclamado, que lo juzgará en el último día. Esto es muy serio. La misma palabra que tienes hoy a tu disposición para corregirte, guiarte, levantarte, será algún día el criterio ante el cual se examinará tu vida. No es lo que sentías, no es lo que todos los demás sentían, no es lo que decía la cultura, es lo que proclamó la palabra.
Ignorar la Biblia no le quita fuerza. Simplemente te deja desarmado delante. Por eso quiero invitaros a que repaséis en vuestro corazón el respeto que sentís por las Escrituras, no como un libro para momentos raros, no como un extra devocional, sino como un criterio eterno, como una luz por la que Dios quiere iluminar cada elección, cada pensamiento, cada palabra suya. Cuando abres la Biblia, no estás simplemente diciendo una oración más. Te acercas a la propia voz de Cristo, que algún día será una referencia para juzgar tu historia. Cuando siempre la cierras, no solo te relajas, sino que dices sin palabras: prefiero vivir sin oír claramente por qué me van a cobrar. Esto no es para aplastarte, es para despertarte. Dios no quiere que llegues al final de tu vida escuchando, por primera vez, de la boca de la palabra, lo que podrías haber oído desde temprano: convertirte, cambiar tu camino, reconciliarte. Quiere que mires la Biblia con santo asombro incluso hoy, con ese respeto amoroso de quien sabe. Aquí está ante mí la verdad por la que algún día se medirá toda mi vida, pero hay otro peligro, muy sutil, que debe ser revelado. No es solo el abandono total de la lectura lo que te debilita. A menudo el problema es vivir con verso libre. ¿Conoces a alguien que cite la Biblia, pero viva totalmente en contra de lo que enseña la palabra? Personas que siempre tienen una frase preparada, un versículo en la punta de la lengua, pero usan ese versículo para justificarse, para señalar con el dedo, para encubrir su propio pecado y no para convertirse. Esto es más común de lo que parece. La palabra nos guía en 2 Timoteo 2:15. Procuraos por presentaros ante Dios como un trabajador aprobado que no tiene por qué avergonzarse, dividiendo correctamente la palabra de verdad. Manejar bien significa conocer el contexto, comprender la intención, armonizar un versículo con toda la fe, no tomar piezas para ajustarse a la propia voluntad. Cuando una persona no lee la Biblia de forma continua y profunda, cuando vive solo de frases que ve en redes sociales, de imágenes compartidas, de pequeñas citas aisladas, corre el riesgo de construir una fe basada en recortes y no en toda la verdad. Así es como nacen las distorsiones, herejías y justificaciones para el pecado. Alguien toma una frase de misericordia y la usa para decir que nada es pecado, que todo es permisible, que Dios aprueba cualquier elección mientras la persona se sienta bien. Otro toma un versículo de juicio y lo convierte en un arma para herir, condenar y humillar, sin el equilibrio de la gracia. Otros más se apoyan en promesas de prosperidad material, desconectados del llamado a la conversión, y acaban predicando un evangelio sin cruz, sin renuncia, sin santidad. Todo esto nace de un uso incorrecto de las Escrituras, de un trato que no es fiel. Cuando no te adentras en toda la Biblia, cuando no estás dispuesto a repasar libros, capítulos, contextos, acabas usando la Biblia como muleta, no como espejo. En lugar de dejar que la palabra te corrija, buscas en ella una justificación para que continúe tal y como está. En lugar de preguntarte: Señor, ¿qué quieres de mí?, preguntas: ¿dónde encuentro un versículo que apoye lo que ya he decidido? Esta es una tentación especialmente peligrosa para quienes llevan mucho tiempo en la iglesia, porque conocen los textos, pero no se dejan convertir por ellos. Hoy en día, mucha gente vive de publicaciones con versículos, frases inspiradoras, imágenes con citas, pero nunca se quedan calladas, con la Biblia abierta, para dejar que Dios hable sin filtros. No está mal ver versículos en Internet. El problema es reemplazar eso por la lectura real, viva y continua de las Escrituras. Es como vivir de oler la comida sin masticar nunca. Incluso sientes un consuelo momentáneo, pero en realidad no comes. Por eso, os pido, quedaos en este vídeo hasta el final.
Al final, os espera un momento especial de oración, un tiempo en el que pediremos juntos la gracia para dejar de vivir de pedazos sueltos y empezar a vivir de toda la palabra. No te vayas, porque Dios ha preparado algo para ti, algo que puede ser el comienzo de un cambio profundo en la forma en que te relacionas con la Biblia. Ahora quiero hacerte una pregunta que puede molestarte un poco. ¿Tu fe es realmente fe bíblica o solo una emoción infundada? Mucha gente dice, tengo fe, pero cuando miramos detenidamente, nos damos cuenta de que esta fe se basa más en tradiciones humanas, costumbres familiares, supersticiones, que en la palabra de Dios. La verdadera fe, enseña la Escritura, nace de la palabra. En Romanos 10:17 leemos, la fe viene oyendo, y oyendo por la palabra de Cristo. Si la palabra no se escucha, si no se lee, si no se medita sobre ella, la fe se desvanece, se vuelve superficial, sentimental, frágil. Una fe sin Biblia acaba convirtiéndose en una sensación. La persona confunde los escalofríos con la presencia de Dios, el llanto de conversión, el entorno hermoso con la unción. Nada de esto es incorrecto en sí mismo, pero sin fundamento, son solo reacciones pasajeras. La fe bíblica, por el contrario, se impone incluso cuando no hay emoción alguna. Se basa en lo que Dios ha dicho, no en lo que el corazón siente en ese momento. Cuando conoces la palabra, sabes en quién crees. Cuando no lo sabe, se basa en lo que siente. Jesús habla en otro pasaje del hombre prudente que construye su casa sobre la roca y del necio que construye sobre la arena. La roca es obediencia a la palabra. La arena son las emociones, las opiniones, las tradiciones que no están arraigadas en las Escrituras. Cuando soplan los vientos, cuando los ríos se desbordan, cuando llegan las tormentas de la vida, enfermedad, pérdida, humillación, crisis familiar, la casa construida sobre roca permanece, pero la casa construida sobre la arena se desploma. Y muchas personas hoy en día ven cómo su casa se derrumba no porque Dios sea infiel, sino porque la fe se construyó sin la palabra. Quiero animarte, con gran cariño. Si sientes que tu fe es débil, si vives en una tormenta y ya no sabes a dónde aferrarte, empieza por reforzar la base. Vuelve a la Biblia, pide al Espíritu Santo que renueve tu fe a través de la palabra. No te avergüences de admitir, Señor, mi fe se basaba mucho en sentimientos, en costumbres, en cosas externas. Quiero una fe arraigada en tu palabra, y quiero deciros, rezaré por cada nombre que aparezca aquí. Si necesitas orar, deja tu petición en los comentarios y tu amén de fe. Es una forma de concretar lo que ocurre dentro. Reconoces que necesitas ayuda, presentas tu intención y nosotros como comunidad intercedemos juntos. No tengas miedo de escribir. A veces un simple amén es el grito de fe de un corazón cansado pero aún confiado. Y ahora te pregunto, ¿tienes alguna idea de lo que sucede invisiblemente dentro de ti cada vez que lees la Biblia con el corazón abierto? Mucha gente piensa que leer la palabra es solo un ejercicio intelectual, una costumbre devocional, algo que se hace porque es correcto. Pero las Escrituras revelan algo mucho más profundo. En Hebreos 4:12 está escrito, la palabra de Dios está viva y activa, es más afilada que cualquier espada de doble filo, atraviesa incluso el punto divisorio del alma y el espíritu, las articulaciones y la médula, y distingue los pensamientos e intenciones del corazón. Fijaos en las palabras, vivo, eficaz, penetrante, perspicaz. No es un texto muerto, no es solo literatura antigua, no es una memoria histórica. Cada vez que te acercas a la Biblia con humildad, pidiendo luz, algo sucede dentro de ti, aunque no sientas nada. La palabra entra como una espada quirúrgica, separando lo que es de Dios de lo que no es.
revelando intenciones ocultas y sacando a relucir motivaciones que tú mismo no percibiste. Corta, pero corta para curarse. Piensa en un cirujano que necesita extirpar algo que te está matando por dentro. No pasa la mano por encima, no acaricia la herida, necesita cortar, abrir, tocar donde duele. La palabra hace esto. Cuando la lees con sinceridad, Dios sigue mostrando, con amor, donde hay orgullo, donde hay envidia, donde hay dolor, donde hay pecado no confesado, donde hay mentira, donde hay autoengaño. A veces terminas una lectura inquieta e incómoda porque la Escritura te ha confrontado. Esto es una señal de que la cirugía ha comenzado. Pero la misma palabra que corta, cura. También aporta consuelo, eleva a los abatidos, reafirma la identidad de un hijo, recuerda promesas de amor y restaura la esperanza. En tiempos de dolor, un salmo puede ser como un bálsamo que ni siquiera puedes explicar. En situaciones de duda, un pasaje puede despertar una claridad que te acompaña a lo largo del día. En tiempos de culpa, un texto sobre misericordia puede ser como un abrazo de Dios mismo. Todo esto ocurre de forma invisible, espiritual, profunda, cuando lees con el corazón abierto. Por lo tanto, leer la Biblia no es solo cumplir una tarea religiosa. Es colocarse voluntariamente en la mesa de operaciones del más grande médico del alma. Cada vez que abres la Escritura, estás diciendo: Señor, tócame donde necesites. Separa en mí lo que es tuyo de lo que no lo es. Discernes mis pensamientos, mis intenciones. Muestras lo que necesita cambiar. Es encuentro, es sanación, es alineación interior. Y aquí, hermanos míos, llegamos a un punto delicado. ¿Por qué cuando la Biblia empieza a enfrentarse a vuestros pecados, os apetece cerrar el libro? Quizá lo hayas experimentado. Estás leyendo, de repente parece que un verso ha sido escrito solo para ti. Toca exactamente esa actitud, esa adicción, esa relación, esa elección que sabes que no es correcta. En vez de decir, gracias Señor por mostrármelo, algo dentro de él se inquieta. Quiere huir. Quiere saltarse esa parte, quiere olvidar. Es la reacción natural de quienes han sido alcanzados por la espada de la palabra. La Biblia no valora el pecado, no valora lo que te destruye. Llama a la luz, luz, y a la oscuridad, oscuridad. En 2 Timoteo 4:2-4, el apóstol dice que debemos proclamar la palabra, insistir en tiempo y fuera de tiempo, corregir, reprender, exhortar con toda paciencia, porque llegará el tiempo en que muchos no soportarán la sana doctrina, sino que, sintiendo los oídos irritados, se rodearán de maestros según sus propios deseos. Es decir, preferirán escuchar a quienes dicen lo que quieren oír, en lugar de a quienes proclaman la verdad que salva. Este momento de confrontación es el límite en el que muchos abandonan la lectura. Aunque la palabra habla de consuelo, de victoria, de bendición, es agradable de leer, pero cuando empieza a tocar el mal dinero, las relaciones desordenadas, la falta de perdón, la falta de compromiso con la verdad, la pereza espiritual, el corazón se resiste. Muchos cierran el libro ahí mismo, en el punto en que la conversión empezaría a ser real. La Biblia, que podría ser una espada liberadora, se deja a un lado como si fuera un acusador problemático. Os lo ruego. No huyáis de la palabra cuando empiece a haceros daño. Este dolor es una señal de que Dios te quiere demasiado como para dejarte tal y como eres. No solo quiere consolarte en la esclavitud, quiere sacarte de ella. Cuando un versículo te enfrente, en vez de huir, dobla la rodilla y di: Señor, reconozco que esto es verdad. Necesito cambiarme, ayúdame. La herida abierta es el primer paso hacia una sanación profunda. Y ahora, hermanos y hermanas, hemos llegado a un punto central, a un gran cambio en la forma en que entendemos todo esto.
Y si la mayor tentación del diablo no fuera hacerte pecar directamente, sino alejarte discretamente de la palabra, porque sabe lo que pasaría si realmente empezaras a leer. Piénsalo. Si la fe viene de la palabra, si la mente se renueva por la palabra, si el pecado se enfrenta a la palabra, si la libertad nace de la palabra, ¿dónde crees que atacará primero el enemigo? Jesús dice en Juan 8, 31-32, si continuáis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Escucha con atención. Dice no solo si oyes o si comienzas, sino si permaneces. No es un contacto ocasional, es una permanencia diaria, fiel e insistente. La verdadera libertad no viene de la etiqueta de cristiano, no viene solo de asistir a la iglesia, no viene de saber que la Biblia existe, proviene de permanecer en la palabra. Aquí todo está invertido. Muchos piensan así. Peco. Por eso me avergüenzo y no leo la Biblia. La verdad más profunda es, no leo, así que sigo siendo esclavo del pecado. El diablo sabe que si permaneces en la palabra, la verdad expondrá las mentiras que te unen, cortará las cadenas que ni siquiera sabías que llevabas encima, te mostrará salidas, te dará la fuerza para decir no a lo que hoy parece irresistible. Así que su principal batalla no está solo en las tentaciones que ves, sino en la fuente de la verdad que deberías beber. Si puede alejarte de la Biblia, el resto es más fácil. Una mente sin palabra es terreno fértil para el engaño. Un corazón sin palabra es presa fácil para falsas promesas e ilusiones. Una vida sin palabra es una casa sin cimientos. El enemigo sabe que mientras sigas ignorando las Escrituras, puede jugar con tus emociones, distorsionar tu visión, alimentar miedos, amplificar la culpa, sin que tengas las armas para resistirte. Pero cuando decides, incluso en debilidad, aunque sigas cayendo, quedarte en la palabra, algo cambia en la raíz. Poco a poco, la verdad empieza a reescribir tu historia interior. Lo que antes te dominaba está perdiendo su encanto. Las viejas cadenas empiezan a debilitarse. No es magia, es un proceso de liberación a través de la verdad. Cristo prometió, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad no es solo una idea, es palabra viva, es Él mismo hablándoos en las páginas de las Escrituras. Así que, a partir de hoy, quiero invitarte a cambiar esta lógica dentro de ti. Cuando caes en pecado, no huyas de la Biblia, corre hacia ella. Cuando te sientas indigno, no te escondas de la palabra. Busca el rostro de un Dios que corrige pero también acoge, que confronta pero también perdona. No digas más, no leo porque soy débil. Di, soy débil, así que necesito leer aún más. Tu fuerza no proviene de dentro de ti, sino del Dios que te habla en las Escrituras. Si sientes ahora que Dios te ha traído aquí hoy, de una manera muy particular, para decirte esto, escribe en los comentarios, creo. Esta pequeña frase, escrita con sinceridad, no es solo para el enamoramiento. Es un acto de fe. Es como levantar la mano entre la multitud y decir, Señor, lo entiendo. Creo que tu palabra puede liberarme. Creo que la forma es quedarse en ella. Creo que me llamas para empezar de nuevo. Y sepa, cuando escribes creo, tu fe fortalece a los demás. Alguien que está luchando, quizá más abatido que tú, lo leerá y pensará, si él cree, yo también quiero creer. Hermanos y hermanas, no subestiméis el poder de una Biblia abierta, leída, meditada y obedecida. El diablo teme a la palabra porque sabe que, una vez que echa raíces en ti, pierde terreno. Hoy, el Señor te llama a ver que el problema central de tu vida espiritual no es solo la falta de fuerza, sino la falta de permanencia diaria en las Escrituras. Y cuando reconozcas esto, no deberías culparte, pero estar agradecido porque Dios te está dando la oportunidad
de empezar de nuevo, con más conciencia y más decisiones. Quédate conmigo, quédate en este mensaje, pero sobre todo decide quedarte en la palabra. Lo que Dios ha empezado a revelar aquí es solo el comienzo de un viaje de profunda liberación. Y, paso a paso, la Biblia, que quizás solo era un objeto en tu hogar, se convertirá, de hecho, en la carta viviente de amor, verdad y libertad que Dios te escribió. Hermanos y hermanas, después de todo lo que hemos visto hasta ahora, necesito haceros una pregunta muy seria. Tras esta revelación sobre la palabra, ¿podéis seguir llamándoos discípulos si no permanecéis en la palabra? Un discípulo no es solo alguien que quiere a Jesús, que admira a Jesús, que simpatiza con el Evangelio. Un discípulo es aquel que se pone a los pies del Maestro, que escucha, que aprende, que ajusta su propia vida a la enseñanza del Señor. Y el propio Jesús dijo en Juan 8:31, «Si continuáis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos». Verdaderos discípulos. Esto significa que, sin permanecer en la palabra, falta algo esencial del discipulado. Piensa en la imagen de un estudiante que nunca va a clase, pero quiere un diploma. Dice que está matriculado, dice que pertenece a ese colegio, quizá incluso lleva camiseta, pero no asiste, no escucha al profesor, no hace los ejercicios, no se permite graduarse. Cuando llega el día del examen, solo quiere que le aprueben porque se considera estudiante. También lo es el cristiano que se llama discípulo, pero nunca permanece en la palabra. Tiene el nombre, tiene la etiqueta, quizás incluso la práctica externa, pero no busca, a diario, dejar que la voz del Maestro moldee sus pensamientos, decisiones y actitudes. Te invito, con gran humildad, a examinarte ante Dios. ¿Eres solo un simpatizante de Jesús o un discípulo que vive según las Escrituras? Un simpatizante es aquel que le gusta el mensaje, lo encuentra hermoso, le gustan ciertas partes, pero siempre mantiene una distancia segura para no tener que cambiar demasiado. Un discípulo es quien, incluso cuando la palabra se enfrenta, permanece, incluso cuando no lo entiende todo, insiste, incluso cuando está cansado, vuelve, incluso cuando cae, vuelve a empezar. El discípulo sabe que sin la voz del Maestro está perdido. Ser discípulo sin Biblia es intentar seguir a alguien a quien apenas escuchas. Se basa en recuerdos vagos, en frases que has escuchado de otros, en impresiones vagas. Un día piensas que Jesús lo aprobaría, al siguiente piensas que aprobaría lo contrario, porque no se alimenta de lo que realmente dijo. Por eso, hoy, con toda ternura, pero también con toda verdad, quiero llamarte a asumir, Señor, ya no quiero ser solo un simpatizante, quiero ser tu verdadero discípulo, permanecer en tu palabra. Y una implicación más aparece muy fuertemente. ¿Alguna vez te has dado cuenta de lo fácil que es engañar a quienes no conocen las Escrituras? Hay incontables vientos de doctrina, modas espirituales, promesas vacías que surgen, y quienes no están arraigados en la palabra son fácilmente llevados de un lugar a otro. La carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 14, nos advierte que ya no seamos como niños, sacudidos por las olas y arrastrados por todo viento de doctrina, por la malicia de los hombres y la astucia con la que engañan. Sin una Biblia, cualquier discurso hermoso parece verdadero. Con la Biblia empiezas a discernir cuántas falsas espiritualidades han surgido, mezclando un poco del Evangelio con un poco de superstición, un poco de la Biblia con un poco de filosofías extrañas, un poco de fe con un poco de secreto, energía, fuerza del universo. Quienes no conocen las Escrituras quedan deslumbrados, las encuentran profundas, las encuentran modernas, las encuentran diferentes. Pero quienes viven con la palabra se dan cuenta de que falta algo esencial, se dan cuenta de que no es el Evangelio puro,
que hay contradicciones con lo que Jesús enseñó, que hay promesas que Dios nunca hizo. Las promesas engañosas también seducen fácilmente a quienes no leen la Biblia. Personas que prometen vida sin cruz, prosperidad automática, soluciones mágicas, atajos espirituales sin conversión. Los que no conocen la palabra caen, porque no recuerdan que Jesús habló de renuncia, de la puerta estrecha, de llevar la cruz. Quienes lo saben, discernien, este no es el Evangelio completo. La palabra te hace menos manipulable, menos una masa de maniobras, menos espectador pasivo y más una columna firme, arraigada en la verdad. Quisiera desafiarte con cariño. No aceptes que ningún viento te lleve más. Deja que la Biblia sea el ancla de tu fe. Cuando oye algo, pregunta, ¿dónde está en la palabra? ¿Está esto en armonía con todo el Evangelio o fue una pieza sacada de contexto? No es vivir desconfiando de todo, sino vivir atento, maduro, arraigado. El Señor quiere sacarte de la infantilidad espiritual y haceros adultos en la fe. Y si este mensaje de alguna manera te está ayudando a ver mejor, quiero hacerte una petición sencilla pero muy importante para la misión. He preparado esta palabra con oración y dedicación, precisamente para llegar a corazones como el vuestro. Si te tocó, solo necesitas un simple gesto. Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Así, más almas encontrarán este camino de regreso a las Escrituras, más personas se liberarán de la confusión espiritual, más hermanos y hermanas tendrán la oportunidad de arraigarse en la palabra. Es un pequeño acto tuyo, pero uno que Dios puede aprovechar mucho. Ahora, hermanos míos, surge una pregunta que conmueve profundamente. ¿Estáis dispuestos a pagar el precio de dejar que la Biblia arregle todo lo que está mal en vuestra vida? Que no quepa duda. Volver a la palabra de forma seria no es solo retomar un hábito, es entrar en un proceso de conversión real. Leer la Biblia con sinceridad requiere un cambio de vida. En Lucas 9:23, Jesús dice, si alguien quiere venir tras mí, que se niegue a sí mismo y tome su cruz cada día y me siga. Y en Lucas 14:27 dice, quien no lleva su cruz y no me sigue, no puede ser mi discípulo. Seguir a Jesús, por tanto, implica negarse a uno mismo, tomar la cruz y obedecer su palabra. Cuando abres la Biblia y dejas que la palabra hable, poco a poco mostrará hábitos que deben ser abandonados, actitudes que hay que corregir, relaciones que hay que purificar, elecciones que hay que revisar. Quizá haya pecados que hayas normalizado, pero la Escritura llama por su nombre. Quizá haya apegos que hayas cultivado, pero la palabra lo señala como idolatría. Quizá haya omisiones que podrías y no se deben hacer, que el Evangelio denuncia. Dejar que la Biblia corrija todo esto tiene un precio. El precio de la renuncia, de cambiar de rumbo, del no a uno mismo. Aquí es donde muchos se rinden. Les gusta leer las promesas, los salmos de consuelo, las historias hermosas, pero cierran el libro cuando sienten que requerirá un paso concreto. Perdonar a alguien, romper una relación que te distancia de Dios, abandonar una práctica deshonesta, abandonar una adicción, reorganizar su vida en torno a la voluntad del Señor. En el fondo, quieren una Biblia que bendiga sus planes, no una palabra que gobierna los planes de Dios. Pero el verdadero encuentro con la Escritura siempre nos pone por delante de la cruz. La cruz no es sufrimiento vacío, es una elección de amar a Dios por encima de todo, aunque duela. Leer la Biblia en serio te llevará, en algún momento, a tomar decisiones concretas. Quizá cambiar la forma en que tratas a tu familia, quizá revisar el uso del dinero, tal vez purificar lo que ves, digamos consumes, quizá decir basta a un pecado de larga data. Y no voy a engañarte. Cuesta, pero al mismo tiempo, aquí es exactamente donde comienza la verdadera libertad. El precio de volver a la palabra es, de hecho,
el precio de salir de la esclavitud hacia la libertad. Negarse a uno mismo no es despreciar la propia dignidad, es dejar de ser gobernado por las propias voluntades desordenadas para dejarse guiar por el amor de Dios. Tomar la cruz no es buscar el sufrimiento por el sufrimiento, es abrazar la voluntad del Padre, incluso cuando va en contra de nuestros caprichos. Cada vez que dices sí a la corrección de las Escrituras, un poco más de cielo entra en tu vida. Pero Dios es tan bueno que no solo nos llama a mirar el precio, también nos muestra la recompensa, y esto es lo que nos lleva a un segundo giro. ¿Qué ocurre con aquel que, aunque lucha, decide permanecer en la palabra cada día? La Biblia no solo confronta, también promete. En Josué 1:8, el Señor dice: «No se aparte de vuestra boca el libro de esta ley. Medita en ella día y noche, para que puedas tener cuidado de hacer todo lo que está escrito en ella. Entonces prosperaréis a su camino y tendrán éxito». Y el Salmo 1:3 describe al hombre que no camina según el consejo de los malvados, sino que se deleita en la ley del Señor y medita en ella día y noche. Es como un árbol plantado junto a las aguas corrientes, que da fruto en el momento adecuado y todo lo que hace prospera. Mira qué promesa tan hermosa, prosperidad del camino, no necesariamente la ausencia de problemas, sino un camino que avanza en la dirección correcta, fruto a su debido tiempo, no necesariamente éxito a ojos del mundo, sino vida que da los resultados de Dios: conversión, paciencia, amor, fidelidad, paz. Hojas que no se marchitan, ni siquiera bajo un sol intenso, ni siquiera en tiempos de sequía, porque las raíces están junto a las aguas de la palabra. Quienes están enraizados en las Escrituras pueden pasar por luchas, pero no son destruidos por ellas. Siente el viento, pero no cae. Siente el dolor, pero no pierde el sentido de la vida. Dios honra a quienes meditan en la palabra día y noche. Honra con una sabiduría que no se puede comprar, con una paz que no se puede explicar, con una firmeza que asombra incluso a quienes están fuera. Poco a poco, la persona se convierte en una referencia, no porque lo sepa todo, sino porque ha aprendido a consultar a Dios en todo. La Biblia se convierte en fuente de decisiones, consuelo en horas oscuras, corrección en momentos de desviación, alimento en las sequías del alma. Una vida así puede incluso llorar, pero no se rinde. Puede que incluso caiga, pero sabe a dónde volver. Me gustaría que empezaras a imaginar tu vida como este árbol plantado junto al agua. Piensa en las zonas donde hoy te sientes seco, inútil, inestable. Ahora, observad que estas áreas se están irrigando poco a poco por la palabra. No es magia instantánea, es un proceso de enraizamiento, pero la promesa es clara. Quienes meditan día y noche, quienes guardan la palabra, verán frutos, verán firmeza, verán una prosperidad que no solo es material, sino espiritual, afectiva, interior. Por lo tanto, os pido, quedaos hasta el final de este video. Al final de este mensaje, alzaremos juntos una oración que pueda convertir este momento en un hito en tu vida. Hagamos un nuevo compromiso con la palabra ante Dios, pidiéndole a Él mismo que nos dé la gracia para permanecer. Quédate, porque Dios ha preparado algo especial para ti, pero el deseo no es suficiente. Se necesita un camino concreto, así que te pregunto, ¿cómo, en la práctica, puedes organizar tu vida para no volver a vivir lejos de la palabra? El amor debe traducirse en decisión y estructura. La Biblia nos da pistas muy claras. Primero, es necesario reservar un tiempo fijo cada día para estar con la palabra. En Daniel 6:10, vemos que Daniel tenía la costumbre de arrodillarse 3 veces al día para orar y dar gracias a Dios. Había un ritmo,
una decisión, una fidelidad que no dependía de la emoción. De igual modo, tienes que elegir una hora, quizá por la mañana, primero, quizá por la noche, cuando la casa queda en silencio. Quizá en otro momento eso sea posible, y consagrarlo como un encuentro con las Escrituras. No se trata de tener mucho tiempo, sino de pasar un tiempo fiel. Aunque sean unos minutos, si son constantes, Dios hará mucho a través de ellas. Segundo, es muy sensato empezar con un evangelio, mirar directamente a Jesús, escuchar sus palabras, contemplar sus gestos. En Lucas 1, 3, 4. El evangelista dice que escribió de manera ordenada para que sepamos la solidez de las enseñanzas que hemos recibido. Elige, por ejemplo, el Evangelio de Lucas o Marcos. Lee un pasaje al día, despacio, dejando que cada palabra resuene. No tengas prisa por terminar el libro, tener el deseo de encontrarse con el Señor. Tercero, pide siempre luz al Espíritu Santo antes de leer. En Juan 14:26, Jesús promete que el Espíritu enseñará todas las cosas y traerá a la memoria todo lo que ha dicho. La palabra fue inspirada por el Espíritu y es el mismo Espíritu quien abre nuestra inteligencia y nuestro corazón para comprenderla. Antes de abrir la Biblia, di una oración sencilla. Espíritu Santo, ven, ilumina mi mente, inflama mi corazón, háblame a través de esta palabra. Con el tiempo, notarás cómo este gesto cambia la calidad de tu lectura. Cuarto, escribe inmediatamente y practica lo que has entendido. Santiago 1:22 nos exhorta: haced la palabra y no solo oyentes, engañándoos a vosotros mismos. Cuando un versículo te toque, escríbelo en un cuaderno, registra lo que Dios te ha mostrado y pregunta: ¿qué puedo hacer hoy concretamente para vivir esto? A veces será una petición de perdón, a veces un cambio de actitud, a veces una palabra de ánimo para alguien. La palabra gana fuerza en nosotros cuando pasa de la página al gesto, del texto a la vida. Puede que pienses, pero no tengo disciplina, olvido, soy voluble. Por eso, organízate también externamente. Deja la Biblia en un lugar visible, pon un recordatorio en tu móvil. Vincula la lectura a algo que ya hagas cada día, como el desayuno o el momento antes de dormir. Dile a alguien de tu familia que has decidido retomar la palabra y pide ayuda. No te fíes solo de la buena voluntad. Crea un entorno favorable. Y ahora, hermanos míos, necesito elevar la urgencia una vez más. Y si hoy fuera vuestro último día con oportunidad de escuchar la voz de Dios en la palabra, seguiríais dejando la Biblia cerrada. Vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, pero la verdad es que no sabemos el día ni la hora. La carta a los Hebreos nos advierte: hoy, si queréis oír su voz, no endurezáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Hoy, no mañana, no pasado mañana, no cuando las cosas se calmen, sino hoy. El Salmo 90:12 nos enseña a pedir: enseñadnos a contar nuestros días para que tengamos corazones sabios. Contar los días no es vivir con miedo, es vivir con conciencia. Es saber que cada día es una oportunidad única para escuchar la voz de Dios, responder a su gracia, dejarse moldear por la palabra. Posponer la Biblia de hoy es abrir un hueco para un mañana sin fe, porque cada más tarde lo leí, saca a Dios del centro de tu vida. ¿Cuántos empezaron diciendo, voy a reanudar mañana, y que el mañana nunca llegó? ¿Cuántas personas, hoy lejos de la fe, empezaron simplemente a relajarse leyendo, dejando la palabra para después, hasta que la llama se enfriara, el corazón se endureciera y lo que antes les tocaba ya no los toca? El peligro del aplazamiento es este: el corazón se acostumbra a vivir sin escuchar a Dios, y cuando la palabra resuena de nuevo, ya encuentra resistencia. Hoy el Señor llama a la puerta de tu corazón diciendo:
Hijo, hija, no endurezas tu corazón. Si Él te está demostrando con este mensaje que tu relación con la Biblia necesitaba cambiar, responde hoy. No esperes sentirte perfecto, no esperes tener todo organizado, no esperes una gran emoción. Empieza como eres, con el tiempo que tienes, con la fe que tienes, pero comienza. Una decisión sencilla tomada hoy puede evitar muchas desviaciones mañana. Y si esta palabra te está tocando el corazón, te invito. Deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. Hazlo como un silencioso amén, como un gesto externo que corresponda a lo que está ocurriendo dentro de ti. Es como levantar la mano ante Dios y decir, Señor, acojo este llamado. Quiero volver a tu palabra. No quiero posponerlo más. Y al hacerlo, también ayudas a otros a recibir esta misma invitación de amor, esta misma urgencia de conversión a través de las Escrituras. Dentro de un rato, entraremos juntos en un momento fuerte de oración, poniendo ante Dios tu deseo de no volver a vivir nunca más separado de la Biblia. Pero incluso ahora, donde estás, puedes seguir diciendo, en silencio o en voz baja, Señor, te doy gracias por llamarme de vuelta a tu palabra. No quiero vivir más con la Biblia cerrada. Háblame, cambia lo que sea necesario. Hazme un verdadero discípulo. Y sigue siendo, porque lo que Dios comenzó en este mensaje quiere sellar de una manera muy especial en la oración que vamos a orar juntos al final. Hermanos y hermanas, entremos ahora juntos en un tiempo de oración profunda. La palabra nos ha dicho hoy que vuestra palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Salmo 119, 105. Y es en esta luz donde quiero invitaros a orar conmigo en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Padre, quiero ante todo darte las gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por no habernos dejado en la oscuridad. No nos has abandonado a nuestras propias ideas, sino que nos has dado la Escritura como luz, como guía, como alimento, como espada. Gracias por todo lo que habéis hablado a nuestros corazones en este video, por cada versículo que nos ha tocado, por cada advertencia, por cada promesa, por cada consuelo oculto en las páginas de la Biblia, que hoy el Señor ha empezado a reavivar en nosotros. Señor, queremos reconocer con humildad que a menudo descuidamos tu palabra. ¿Cuántos días hemos dejado la Biblia cerrada? ¿Cuántas veces hemos dicho, lo leeré luego? ¿Cuántas veces hemos elegido otras voces en lugar de las tuyas? Por eso, con el corazón arrepentido, nos apoyamos en tu promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. 1 Juan 1, 9. Perdóanos, Señor, por haber tratado tu Escritura como un accesorio, por haber buscado respuestas en tantos lugares y haber dejado de lado tu carta de amor. Lávanos con la sangre de Jesús, límpianos de la pereza espiritual, la indulgencia, la indiferencia, toda dureza de corazón ante tu palabra. Jesús, dijiste, si alguien me ama, cumplirá mi palabra, y mi Padre le amará, y iremos a él y haremos nuestro hogar con él. Juan 14, 23. Hoy os pedimos, con toda sinceridad, danos la gracia de amar tu palabra. No queremos leerla por obligación, sino por desear, por echarla de menos, por tener hambre de la Escritura, por gozar meditando día y noche sobre tu ley. Espíritu Santo, enciende en nosotros este nuevo amor por las páginas de la Biblia. Nos enseña a guardar la palabra en nuestro corazón, a obedecer lo que entendemos, a ser no solo oyentes, sino realizadores. Hace de nuestra mente un terreno fértil, nuestra voluntad un suelo dócil, nuestro corazón un lugar donde la palabra encuentra morada, profundidad y permanencia. Señor Jesús, has prometido, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32.
Por eso, en esta oración, te ruego que te liberes de toda ceguera espiritual que nos impide ver el valor de las Escrituras. Nos libera de engaños, doctrinas falsas, medias verdades que nos alejan del Evangelio. Rompe, en tu nombre, Señor, toda cadena de ignorancia espiritual, cada hábito de vivir con versos sueltos sin adentrarse en la profundidad de la palabra, cada acomodación que nos haga preferir mensajes agradables a salvar la verdad. Nos abre los ojos para ver la Biblia como un arma de batalla, como alimento diario, como un criterio para la decisión, como fuente de consuelo y corrección. Querido Padre, te presento ahora a toda familia que reza conmigo. Conoces cada hogar, cada casa, cada entorno donde ha entrado esta palabra. Conoces los dolores familiares, las divisiones, la frialdad, las distancias. Hoy, a la luz de tu palabra, queremos declarar: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Ven, Señor, transforma nuestros hogares en casas de la Escritura. Que la Biblia no sea solo un adorno, sino una presencia viva, abierta, leída y proclamada en el hogar. Que padres, madres, hijos, abuelos, nietos encuentren en vuestra palabra el eje de la convivencia, la sabiduría para educar, la fuerza para perdonar, el valor para empezar de nuevo. Cuando marido y mujer estén distanciados, trae la reconciliación a través de tu palabra. Donde haya niños alejados de la fe, tócalos con la verdad que los libera. Donde haya división, establecer unidad en torno al Evangelio. Señor, tu Escritura dice que envió su palabra y los sanó y los libró de lo mortal. Salmo 107:20. Por eso, ahora, te ruego sanación interior a través de tu palabra. ¿Sabes cuántos que me escuchan llevan viejas heridas, palabras de condena, traumas, rechazos, una culpa pesada, miedos profundos? Que tu palabra venga como remedio para estas heridas. Cuando abras la Biblia, que encuentres sus palabras de amor, promesas de perdón, declaraciones de que eres elegido, amado, llamado por tu nombre. Que cada lectura sea una pequeña cirugía, eliminando mentiras que se han plantado en el corazón y sustituyéndolas por la verdad de tu mirada. Sana, Señor, a los que se sienten indignos de acercarse a las Escrituras. Muestra con tu palabra que no rechazas el corazón arrepentido, sino que lo recibes con misericordia. Santo Padre, también quiero presentarle las necesidades concretas de cada hijo e hija que me acompaña. Ya sabes, las dificultades financieras, las cuentas que no cierran, el miedo al mañana. Tu palabra nos asegura que eres Dios, que provee todas nuestras necesidades según tus riquezas en gloria. De Filipenses 4:19. Fíjate en quienes están endeudados, desempleados, angustiados por mantener a su familia. La sabiduría abre puertas, concede trabajo honesto, ayuda a gestionar con prudencia y que tu palabra sea luz para decisiones justas, incluso en el ámbito financiero. Mira también, Señor, los dolores emocionales, ansiedad, depresión, soledad, angustia que nadie entiende. Tu palabra dice que sanes a los que tienen el corazón roto y vendas sus heridas. Salmo 147:3. Visita cada mente, cada corazón ahora, trayendo una paz que el mundo no puede dar. Que tus hijos encuentren consuelo meditando sobre las Escrituras, que se sientan vistos, amados, comprendidos, que los salmos de confianza, palabras de esperanza, promesas de presencia contigo sean bálsamo para el alma cansada. Señor, también te ruego por la familia y las relaciones afectivas. Cuando haya discusiones constantes, toca tu palabra que dice: aguanta los unos con los otros, perdónaos. Colosenses 3:13. Donde falte perdón, rompe el hielo de los corazones, recordando que tú nos has perdonado primero.
Cuando existan lazos afectivos que no estén de acuerdo con tu evangelio, da valor para ordenar la vida según la verdad, incluso cuando sea difícil. Que la Escritura sea el espejo en el que las familias se miren unas a otras para discernir qué viene de ti y qué necesita ser transformado. En el ámbito espiritual, Señor, ven a liberar a todos los que se sienten oprimidos, atacados, confundidos. Que tu palabra sea una espada contra toda influencia del mal. Reafirma en nosotros la certeza de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. CF. 1 Juan 4:4. Que cada versículo memorizado, cada promesa cumplida, sea como un escudo en tiempos de tentación, como una luz cuando la mente es asaltada por pensamientos de desesperación, miedo o condena. Libera, Señor, a aquellos que han sido engañados por doctrinas falsas, por espiritualidades distorsionadas. Lleva de vuelta a la pureza del Evangelio, a la solidez de tu palabra. Ahora, Dios mío, quiero pedirte con todo mi corazón que tu Espíritu Santo venga a grabar en nosotros un compromiso nuevo, concreto y profundo de no abandonar nunca más la Biblia. Que esta oración no solo sea un momento hermoso, sino el hito de una decisión. Espíritu Santo, sella en cada corazón el valor para reservar un tiempo diario para las Escrituras, la fidelidad para que regrese incluso cuando caigas, la paciencia para perseverar incluso cuando no sientas nada. Que cada vez que tus hijos miren la Biblia, sientan una llamada, una atracción, una voz interior diciendo: aquí está tu vida, aquí está tu luz, aquí quiero hablar contigo. Confiamos en tu promesa, Señor, que dice en Isaías 55:11, que tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple aquello para el que fue enviada. También creemos en lo que dijo Jesús: todo lo que pidas en oración, cree que lo recibirás, y así será para ti. Marcos 11:24. Por eso, confiando, os pedimos, fecund todo lo que hoy se ha sembrado en este corazón que reza conmigo. No dejes que el enemigo robe esta semilla. No permitas que las preocupaciones del mundo la asfixien. No dejes que la superficialidad impida que arraigue. A partir de hoy, que nazca un pueblo con una Biblia abierta, con una mente renovada, con un corazón inflamado, con la fe arraigada en su palabra. Padre, te consagro a toda persona que ha llegado hasta aquí en esta oración. Sabes lo difícil que fue para algunos quedarse, lo mucho que lucharon contra distracciones, cansancio, luchas internas. Mira este esfuerzo y bendícelo abundantemente. Que esta noche, este día, sea diferente, porque tu palabra ha sido recibida. Que cuando cierres este vídeo, no cierres tu corazón, sino que abras la Biblia con más amor. Todo esto te lo pedimos, confiando no en nuestros méritos, sino en tu misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si puedes, escribe tu amén en los comentarios como acto de fe, y si lo sientes en tu corazón, deja también tu petición de oración, porque quiero seguir intercediendo por ti y tu familia. Queridos míos, después de todo lo que el Señor nos ha dicho hoy, aún podéis imaginar vuestra vida lejos de la palabra. ¿Ves cuánto se ha revelado? El peligro de abandonar las Escrituras, la verdad de que sin la Biblia no hay discípulo, el gran cambio de entendimiento de que no es peco y por tanto no leo, sino no leo y por tanto sigo siendo esclavo del pecado. También hemos visto las maravillosas promesas reservadas para aquel que medita día y noche sobre la ley del Señor. Este mensaje, mi hermano, mi hermana, era para ti. Dios os ha elegido para que escuchéis esto hoy, a través de estas enseñanzas. Él te está llamando a dar un nuevo paso más profundo en la amistad con la palabra. Quizá, a lo largo del vídeo, te viste reflejado en las descripciones. La Biblia polvorienta, el corazón frío, la mente confusa, la fe basada más en la tradición que en las Escrituras.
Quizá se dio cuenta de que vivía de versos sueltos, de frases de internet, de piezas, sin entrar en toda la riqueza de la palabra. Pero también, hoy, Dios te ha mostrado el otro lado, la posibilidad de ser un árbol plantado junto al agua, de tener una fe firme, de ver tu hogar convertirse en un hogar de las Escrituras, de descubrir la sanación interior, la dirección, el consuelo y la libertad a través de la Biblia abierta. La pregunta que dejo para que la lleves en tu corazón es: ¿qué paso concreto vas a dar, empezando hoy, para no vivir más lejos de la palabra? ¿Vas a reservar un horario diario? ¿Vas a empezar con un evangelio? ¿Vas a poner la Biblia en un lugar de honor en tu casa? ¿Vas a pedir en oración por amor a las Escrituras? No te limites a emocionarte. Convierte esa emoción en decisión. Dios te ofrece un camino de verdadera transformación, pero respeta tu libertad. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, dejando que la palabra de Dios nos moldee, nos corrija, nos consuele. Eres una pieza clave aquí. No es solo un espectador, forma parte de esta pequeña comunidad que el Señor está formando alrededor de las Escrituras. Si este mensaje ha tocado tu corazón y, por alguna razón, aún no has dejado tu like, no te has suscrito al canal, te invito, hazlo ahora. Es un gesto sencillo que ayuda mucho para que la palabra llegue a más personas. Y más, quiero conocerte mejor. Comenta abajo desde dónde estás viendo, qué es tu ciudad, tu país, y si lo sientes en el fondo, comparte un poco de lo que estás experimentando, para que podamos orar juntos. Tu historia importa para Dios y también para nosotros. Cuando escribes, no solo estás desahogándote, estás dejando que otros hermanos vean que no están solos en la lucha, y esto genera una verdadera comunión de oración. Este mensaje fue solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo. En el próximo vídeo de este canal, profundizaremos aún más en cómo vivir en presencia de Dios, en cómo dejar que la palabra descienda del intelecto a la vida cotidiana, influyendo en las decisiones, la forma de hablar, el perdón y enfrentarse a las batallas espirituales. No dejes pasar esa oportunidad. El siguiente paso en tu camino de fe está al alcance. Caminemos juntos, porque el Evangelio es un camino, no un punto de llegada. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. No termina aquí lo que comenzó el Espíritu Santo. Ahora da el siguiente paso en este viaje viendo el próximo vídeo en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y experimentar en la práctica la plenitud de sus planes a la luz de la palabra en la que meditamos hoy. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Cada nueva enseñanza es un ladrillo más en la construcción de tu casa sobre la roca. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque, más grande que cualquier confusión, más grande que cualquier culpa, más que cualquier sequedad espiritual. Su presencia es nuestra fuerza y su palabra es nuestro arma y nuestro consuelo. Confía en Él, permanece en las Escrituras, y Él hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Antes de despedirnos, quiero sellar en vuestra vida, en vuestra casa, en vuestra familia, la bendición de la propia palabra de Dios, la que está en Números 6, 24, 26. El Señor os bendiga y os guarde. Que el Señor haga que su rostro brille sobre ti y te conceda gracia. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te dé paz. Que esta bendición te acompañe. Que la paz de la palabra habite en tu corazón y que la luz de las Escrituras ilumine cada uno de tus pasos hasta el último día de tu vida. Que Dios bendiga profundamente tu vida y te espero de corazón en el próximo vídeo. No salgas, da el siguiente paso.
Continúa por este camino con una Biblia abierta y un corazón atento, porque el Señor aún te sorprenderá con lo que tiene preparado para ti.